Javiera y Gabriel, una pareja de esposos, tenían planes para el fin de semana. Sin embargo, muy temprano, el sábado en la mañana, ella despertó distinta. Estaba a punto de cumplir el 9º mes de embarazo y comenzaba a sentir sus primeras contracciones, sus primeros dolores. Llama a Gabriel, lo despierta para que esté atento y organizar todo lo necesario para el parto. Son aproximadamente las 7 de la mañana y los dolores se van intensificando. Llaman a la matrona, a la obstetra, quien les da algunas instrucciones para mitigar los dolores y también les muestra algunas señales para que estén atentos y así partir a la clínica. Pero los dolores no cesan y se intensifican aún más. Son las 9 de la mañana, las 12, las 6 de la tarde y el dolor es insoportable. Al punto que brotan los gemidos, los gritos, ya son insoportables. Y al punto que Javiera y Gabriel deciden partir a la clínica. Ahí comienza el trabajo de parto, pero el bebé no quiere salir de la guatita, no se acomoda. Y así siguen pasando las horas con más dolor y también brota la ansiedad, la preocupación. Ya son las 4 de la mañana, las 4 de la madrugada del domingo, casi 24 horas, cuando una niña hermosa se hace presente. Laura está en medio de ellos. Demuestra que ella ya es una vida, una persona. Ya lo era dentro, pero ahora se hace presente. Y automáticamente pasan los dolores, o no se perciben como hasta hace unas horas antes, o quedan postergados. Y también las preocupaciones. Ese el llanto desgarrador de un recién nacido pasa a ser sinónimo de alivio, tranquilidad, consuelo, cuando en la cotidianidad un llanto desgarrador es todo lo contrario. Pero en ese caso es, al fin, todo esto pasó. La espera terminó. Y la niña está ahora segura en los brazos de sus amorosos padres, y ellos aún más seguros de verla ahí. Un lunes muy temprano, Héctor sale de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Va con su mejor traje, llega puntual, llega antes, y muy optimista la aborda esta entrevista. Sale muy optimista y confiado de ella a la espera del llamado que le indique que comienza a trabajar lo antes posible. A los pocos días va a otra entrevista y lo mismo, optimista, termina conforme, se devuelve a su casa, a sus labores. Esto se vive entre 3 a 5 veces por semana el primer mes y al mes siguiente otras 10, 12, 15 entrevistas. Parece que lo llaman mucho. Sin embargo, esta llamada que nunca llega comienza a pasar la cuenta, porque se le comenzaron a acabar los ahorros. La cesantía comenzó a hacer estragos. Y en la medida que pasaba el tiempo entre entrevista y entrevista, pero sin la llamada de vuelta, comenzó a bajar el optimismo y la confianza, incluso en sí mismo. ¿Estaré capacitado o no para trabajar? Tal vez debería explorar nuevos rumbos, cambiar de giro. Y así pasa el tiempo, 1, 2, 3 meses, y brota el miedo.
la incertidumbre lo carcome. Surgen conflictos familiares, hasta que un día recibe la noticia largamente esperada. Contratado, comienzas el lunes. Queridos hermanos y queridas hermanas, estas imágenes nos presentan experiencias donde muchas veces somos gobernados por sentimientos de dolor, de miedo, por el sufrimiento. Pero también suelen ser foco o pozo de fortaleza y de gozo. ¿Ante qué? Ante el cumplimiento de la esperanza. Todos hemos vivido momentos donde transitamos de estados negativos o de muerte a estados positivos o de vida. En algún momento, nuestro Dios, como pastor, nos ha tendido una mano para salir de los valles de sombra y de muerte. Todos hemos vivido estos momentos, unos y otros con mayor o menor intensidad. Pero nadie ha quedado indiferente ante el trayecto y su resultado. ¿Es así en la vida de ustedes? ¿Cómo has experimentado el sufrimiento? ¿Cómo has recibido el cumplimiento de la esperanza? Y antes de eso, ¿cómo has vivido la esperanza? ¿Qué camino sigues cuando ves materializada esa esperanza? ¿O qué camino sigues cuando pasa el tiempo y no se manifiesta? Lo que espero no pasa nunca. ¿Qué camino sigues? Pablo, el apóstol, en el texto de hoy quiere ser muy claro. En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de venir, con la gloria que ha de ser revelada, con la gloria que habremos de ver después, dicen distintas traducciones de la Biblia. Pero ¡qué gloria! ¡Qué gloria! Pareciera a veces que esa es una palabra, es un concepto difícil o que está por encima de lo natural, o sea, sobrenatural, como por encima de la realidad, como en el dominio de lo milagroso, de eso que es tan ajeno incluso para el pensamiento actual. ¡Qué gloria! ¿Por qué habla de eso? ¿Y por qué después? ¿Por qué tan allá incluso en algunos momentos? ¿Por qué no saltarse los dolores y los sufrimientos? Para Pablo, junto a ello, está el siguiente convencimiento: que la vida en la esperanza es imperfecta. Hay días de rosas y espinas. El cristiano vive sumergido en lo humano, en contextos de muerte, de corrupción, de vanidad, luchando diariamente contra su propia naturaleza pecaminosa, como dirían los textos, contra sí mismo, contra sus pasiones, contra sus defectos, podríamos decir más concretamente, luchando contra todo lo que lo quiere apartar de la plenitud de Dios y de todo lo que ésta implica: paz, justicia, amor, gozo, etc. Todo esto, en esto vive sumergido el ser humano. Pero no solo vivimos en el mundo, vivimos también en Cristo. Y en Él es en quien puedo romper ciertos esquemas, ciertas cadenas, ciertas dinámicas
de maldad, de sufrimiento. Y en Él podemos ver más allá de nuestra realidad humana, mundana. Podemos ver hacia Dios. Cuando decimos que Cristo vino a salvarnos, decimos que Él no se queda en la realidad humana y es algo que no debemos perder nunca de vista. Realidad humana, pero que es excedida por la divinidad. No se queda en el mal y el sufrimiento. Nuestra existencia en Cristo experimenta todo ello, sí. Y Jesús la conoce muy bien, pero Él va más allá, va hacia el fin de todo esto. Jesús quiere que vivamos en la gracia divina, quiere que vivamos en sus manos. El otro día, el domingo pasado, me correspondió celebrar el culto en la iglesia del Redentor y cuando me despedí, al finalizar, dije, vayamos en la paz, cierto lo que uno habitualmente dice, pero además deseé que nuestra semana sea en las manos y en los brazos del Señor. E inmediatamente, dije, porque vi algunas caras en los brazos del Señor, tenemos la impresión de que cuando hablamos de los brazos del Señor es la muerte física, ¿cierto? De hecho se dice, descansa en los brazos del Señor. Pero en realidad, cuando el bebé nace y es tomado en brazos por primera vez por su madre y luego por el padre, y viene este sentimiento de seguridad de ambos lados, ¿no es eso acaso la consumación, la plenitud de la esperanza? ¿No es acaso el vivir diariamente en los brazos del Señor lo mismo? El ya vivir la esperanza no es la muerte física, es un fruto concreto de nuestra vida en la fe. Eso es también vivir en la gracia divina, vivir en el poder del amor y de la misericordia de Dios, y eso es lo que debería ser la tónica de nuestra vida como discípulos de Cristo. Siempre la esperanza, nunca la desesperación. Esto no quiere decir que vayamos a ser infranqueables contra ello, contra el sufrimiento, etcétera, que nos van a, ¿cómo se dice? Impermeables, claro, que no nos hace agua, ¿no? Sino que el sufrimiento y el dolor, los vaivenes de la vida, han de verse como algo pasajero, como algo pasajero. Es que esa es la esencia, o parte de la esencia de la fe. Como siempre digo, ¿por qué nos reunimos todos los domingos? ¿Qué es lo que celebramos más allá que digamos Adviento, Epifanía, Pentecostés, Pascua? ¿Qué es lo que trasciende a todos los domingos? La resurrección. Qué interesante. ¿Por qué no nos reunimos los viernes? ¿Por qué no nos reunimos los sábados? ¿Por qué nos reunimos el domingo? El día en que fue la piedra encontrada, quitada. Son pasajeros el sufrimiento, el dolor y los vaivenes de la vida. Nuestro horizonte no ha de ser la muerte, sino la vida. ¿Es así en tu vida? Tú que eres discípulo, discípula de Cristo, ¿es así en tu vida? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Qué sufrimientos te embargan? ¿Qué es eso indeseable que no quieres que nunca aparezca? ¿Qué insatisfacciones, qué expectativas incumplidas te roban el gozo? Te debilitan incluso la fe. ¿Qué te ha robado la esperanza? Lo que sea, debes saber que el mensaje de hoy quiere llevarnos más allá. Es cierto, vivimos en un mundo que llama a lo bueno malo, muchas veces, y a lo malo bueno. Sin pecar de relativista ni nada, de todas maneras, yo pienso que siempre ha sido así. O al menos por miles de años ha sido así.
En el fondo la tragedia también de la realidad humana es que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero no es esto un calmante para nuestra existencia actual, para nuestra vida actual, para nuestro tiempo actual, sino es la constatación de que no podemos solos, como especie, como seres humanos. Vivimos en un mundo así. Llamamos muchas veces a lo bueno malo y viceversa. Economía estable, pero es para unos pocos. Justicia para los que pueden pagar. Paz a costa del sufrimiento de los que no pueden defenderse. Pura apariencia, puro engaño, en muchos casos. Pero hoy somos invitados a ir más allá, o se nos recuerda ir más allá, a no dejarnos sumergir por esto, por los sufrimientos, sino que, miren, que todo esto que nos resuena incómodo, mal, sufriente, etcétera, sea visto como dolores de parto. Pero ¿cómo si es tan doloroso? No sé yo, las mujeres sí, pero sí, es muy doloroso, pero ¿cómo vivir? ¿Cómo debo vivir dolores de parto? Porque lo que viene después de eso no es sino el impulso de la renovación de la vida. Es la consumación del nacer de nuevo. Pero miren la forma que nos presenta Pablo. ¿Qué imagen nos presenta? ¿Qué mejor imagen que la de un nacimiento para ti y para mí? Y no se queda ahí. Dice que el mundo, la creación, también gime por esto. Significa que para el mundo también hay esperanza, para el mundo y para todo lo que en él hay. El mundo también puede ser salvado. ¿Y cuál es esta salvación? ¿Cuál es esta renovación? No es otra que es su renacer en la justicia y en la paz que, como dice el salmista, se besan. Y si esto es cierto para la creación, con mayor razón lo es para el ser humano como individuo. También es cierto que en la vida experimentamos muchos momentos difíciles. Para algunos es tanto que terminan perdiendo el sentido de su vida. Y cuando eso ocurre, somos invitados a recordar una gran promesa. Dice el profeta: yo haré un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado actual de las cosas no es el definitivo, ni en lo humano, ni en lo divino. ¿Qué quiere decir esto? Que el destino del creyente está más allá de ello, está en lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? No es algo material ni temporal. Primero y ante todo, lo desconocido es lo desconocido para nuestros ojos mortales, digámoslo así, es el amor pleno de Cristo. ¿Y dónde se revela? ¿Dónde deja de ser desconocido? En la cruz, que disipa todo mal y nos une con el bien. Ahí se produce eso que también celebramos cada domingo, nuestra reconciliación. Y desde esto lo segundo, el cielo y la tierra nueva, que nos explican solos. El cielo y la tierra nueva se explican porque dejan atrás lo viejo. Por tanto, hermanos y hermanas, aquí hay un punto clave. La esperanza va unida indisolublemente a la fe. Y podríamos decir una razón muy simple, pero evidente. Cuando nos consolamos con la esperanza de un mejor porvenir, el sentido negativo que brota del sufrimiento presente es calmado y endulzado. ¿Cuántas veces la fe no nos ha llevado a eso? Y se hace soportable.
Ahora yo sé que eso es fácil decirlo y soy uno de los primeros que diría, oye, ¿sabes qué? No estés triste. Ah, gracias por decírmelo, mira, gracias, ya no estoy triste. Si no me lo hubieras dicho, habría pasado mi vida triste, ¿cierto? No estés triste, ¿sabes qué va a pasar? Ah, mira, sí, verdad, pasado mañana. No, es fácil decirlo. No te quedes en la aflicción, no te desesperes. Es que no nos quedamos en eso. Pablo sigue. De cierto modo, aclara el camino. Hay que orar y ejercitar la fe. Y no es cualquier oración. Reconocemos que no sabemos orar y dice que el Espíritu lo hace por nosotros, por tanto hay que ejercitar la fe. Sí, hermanos, porque viviendo en la fe podemos vivir en la esperanza de lo que no se ve, en la esperanza de lo futuro y de lo escondido. Por eso la invitación es a tener esperanza. Y esto no es tampoco un sentimiento. La semana pasada hablábamos del perdón, no como un ejercicio de la razón. Es que si yo no siento perdonar, no te perdono. No, es un mandato fundado también en la fe. Lo mismo con la esperanza. Es que si yo no tengo esperanza, debo arremangarme y buscarla, orar, pedir más fe. Porque de la fe brota esta esperanza. Y no es una opción, porque no tenerla es vivir pensando, creyendo, aceptando, estando convencido de que lo bueno puede venir sin Dios. Yo no creo eso, que lo bueno pueda venir de alguien que no sea Dios. Y además porque eso es prescindir de Dios. Y si prescindimos de Dios nos autoexcluimos del bien. Miren, es como un círculo. Y aunque suene una obviedad, no es cualquier esperanza. Es la esperanza en Cristo, solo en Cristo, porque en Él las cosas son hechas nuevas. Y cuando decimos que en Cristo cuando nuestra vida es en Cristo, no queremos decir que es una posibilidad, sino que es una certeza. Sabemos lo que pasa con Cristo, que de Él pasamos de esclavitud a libertad, de corrupción a lo bueno, de la libertad. Y eso es lo que en un principio decía, la libertad gloriosa en Dios. Esa es la libertad, esa es la gloria, de la cual Pablo habla. Su manifestación, su revelación es nuestra redención, pero incluso más que eso, nuestra vida en esa redención. La vida diaria como redimidos, confiando en las promesas divinas, en las promesas del bautismo, viviendo en libertad, en amor, en paz y en justicia. Es decir, vivir en la presencia activa de Dios, yo y en comunidad. Cuando eso ocurra, también será redimida la creación, dice el texto, y todo lo que en ella hay. Miren lo que implica su gloria. Entonces veamos las cosas de otro modo y veamos el sufrimiento y el mal, en especial, con otros ojos. Veamos los dolores de parto como algo positivo, más allá del dolor, del sometimiento, de todo lo que nos tortura y nos roba la paz. La fe nos enseña que todo esto, lo percibido como negativo, no es señal de agonía. El sufrimiento no es señal de agonía en Cristo, sino es señal o anuncio de lo nuevo. La noche se acaba, el día comienza, dicen los textos pascuales. Viene la vida nueva y así como la felicidad por el recién nacido embarga todo, la luz de la resurrección de Cristo ilumina todo. Pero no solo lo que está enfrente a mí, sino la creación completa. Y para Pablo no hay dudas de eso. Hermanos y hermanas, tú y yo no estamos destinados ni a la muerte, ni al sufrimiento, ni a la destrucción, sino a la vida, al consuelo y a la transformación. Y por nosotros también el mundo.
Porque a diferencia de la mente humana que termina en la muerte, para Dios la muerte, el sufrimiento es solo un momento en la vida. Vida que es su verdadero fin. En esta esperanza ha de reposar nuestra salvación. En esto hemos de ser animados y consolados. Por tanto, no desesperemos ni nos resignemos ante el mal y el sufrimiento. Démonos esa oportunidad, viviendo en la fe y confiando en las promesas divinas, poniendo nuestras cargas, nuestros sufrimientos, nuestros males, nuestros dolores, sobre Jesús, que Él quiere llevarlas por nosotros, y perseveremos en la esperanza de la gloria que se ha de revelar. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra, y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.